Durante siglos, un solo nombre ha sido sinónimo de traición: Judas. Pero, ¿y si la historia no fuera lo que creímos? ¿Y si el traidor fue, en realidad, el único que comprendió a su maestro? Hay textos, fragmentos, visiones prohibidas, que susurran una verdad oculta: que el acto más oscuro de la humanidad podría haber sido, en realidad, el más luminoso. Los siglos borraron su voz. Las iglesias la sellaron bajo tierra. Pero en el silencio del tiempo, una versión distinta de los hechos sobrevive. Un evangelio olvidado, no contado por los vencedores, sino por aquel que fue señalado. En esta visión, Judas no es el enemigo, es el espejo del alma humana, el que ama y traiciona, el que destruye y libera. Porque en ese texto oculto, Judas no entrega a Jesús por oro, lo entrega por destino. En las sombras del relato, Judas entiende lo que los demás no pueden aceptar: que la luz no nace de la pureza, sino del sacrificio. Judas no traiciona, cumple. Cumple con el papel más difícil de todos: ser el puente entre lo humano y lo divino. Él carga el peso del rechazo, del odio eterno, de ser recordado como el culpable. Pero en su silencio, hay un secreto: el conocimiento de que, sin su acto, el sacrificio jamás habría ocurrido. El evangelio perdido no busca absolverlo, sino recordarnos algo más profundo: que incluso la oscuridad tiene un propósito dentro del plan de la luz. Judas, en esta visión, no es el demonio, sino la prueba de que la voluntad divina a veces se disfraza de desgracia. El beso de Judas no fue un acto de traición, fue el sello de un pacto que nadie más se atrevió a comprender. En las sombras del relato, Judas entiende lo que los demás no pueden aceptar: que la luz no nace de la pureza, sino del sacrificio. Judas no traiciona, cumple. Cumple con el papel más difícil de todos: ser el puente entre lo humano y lo divino. Él carga el peso del rechazo, del odio eterno, de ser recordado como el culpable. Pero en su silencio, hay un secreto: el conocimiento de que, sin su acto, el sacrificio jamás habría ocurrido. El evangelio perdido no busca absolverlo, sino recordarnos algo más profundo: que incluso la oscuridad tiene un propósito dentro del plan de la luz. Judas, en esta visión, no es el demonio, sino la prueba de que la voluntad divina a veces se disfraza de desgracia. El beso de Judas no fue un acto de traición, fue el sello de un pacto que nadie más se atrevió a comprender. ¿Y si el traidor fue elegido? ¿Y si su papel fue escrito desde el principio, no por él, sino por la misma voluntad del cielo? El evangelio perdido sugiere que Jesús mismo le habló a Judas en secreto, que le confió lo que nadie más podía soportar. Le reveló que la traición era necesaria, que solo a través del acto más oscuro, la luz podría manifestarse en su plenitud. Y Judas aceptó. No lo hizo por ego, no lo hizo por miedo, lo hizo por obediencia. Comprendió que el destino de su maestro dependía de su propia condena, y decidió cargar con ella. Así, mientras los demás dormían en el huerto, Judas caminó hacia su propio abismo. No solo entregó a su amigo, entregó su alma. Su beso no fue traición, fue el acto final de un amor tan incomprendido, que solo podía expresarse a través del dolor. ¿Y si el traidor fue elegido? ¿Y si su papel fue escrito desde el principio, no por él, sino por la misma voluntad del cielo? El evangelio perdido sugiere que Jesús mismo le habló a Judas en secreto, que le confió lo que nadie más podía soportar. Le reveló que la traición era necesaria, que solo a través del acto más oscuro, la luz podría manifestarse en su plenitud. Y Judas aceptó. No lo hizo por ego, no lo hizo por miedo, lo hizo por obediencia. Comprendió que el destino de su maestro dependía de su propia condena, y decidió cargar con ella. Así, mientras los demás dormían en el huerto, Judas caminó hacia su propio abismo. No solo entregó a su amigo, entregó su alma. Su beso no fue traición, fue el acto final de un amor tan incomprendido,
que solo podía expresarse a través del dolor. En este evangelio olvidado, Judas se convierte en un símbolo. Representa lo que todos llevamos dentro. La lucha entre el deber y el deseo, entre el amor y el miedo. Cada alma humana guarda un pequeño Judas, la parte que duda, que se aleja de la luz, y que, sin embargo, forma parte del mismo plan. Quizás el verdadero mensaje nunca fue sobre traición o culpa, sino sobre destino, propósito y redención. Porque sin Judas no habría cruz, y sin cruz no habría redención. Tal vez por eso su historia fue enterrada. Porque nos recuerda algo incómodo, que la divinidad también se esconde en la sombra, y que incluso lo que llamamos maldad puede ser parte del camino hacia la salvación. En este evangelio olvidado, Judas se convierte en un símbolo. Representa lo que todos llevamos dentro. La lucha entre el deber y el deseo, entre el amor y el miedo. Cada alma humana guarda un pequeño Judas, la parte que duda, que se aleja de la luz, y que, sin embargo, forma parte del mismo plan. Quizás el verdadero mensaje nunca fue sobre traición o culpa, sino sobre destino, propósito y redención. Porque sin Judas no habría cruz, y sin cruz no habría redención. Tal vez por eso su historia fue enterrada. Porque nos recuerda algo incómodo, que la divinidad también se esconde en la sombra, y que incluso lo que llamamos maldad puede ser parte del camino hacia la salvación. El tiempo lo condenó, la historia lo olvidó, pero su nombre sigue siendo una herida abierta en la memoria humana. Judas, el traidor. O Judas, el elegido. Quizás, algún día, comprendamos que no hay luz sin sombra, que no hay redención sin caída, y que, en lo más profundo del alma, todos llevamos la marca del que fue necesario traicionar, para poder despertar. El Evangelio de Judas no habla de un hombre, habla de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia. Si esta reflexión te ha impactado, no olvides dejar un comentario, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.